Bueno, recibimos al primer invitado del Living, es Cristian Sperati. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Todo Pero bien? muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor. Impresionante. Es un momento donde le decimos a la gente que, mira, yo voy a decir la característica como está en la... ¿Mía? Sí. ¿Querés que la diga yo? Porque soy viste... una persona flaca, con nariz aguileña, iba a decir, un perfil griego. Pero yo te iba a decir, es una conviene maravilla. que la digas vos. Sí, porque la verdad que viste Porque que... viste cuando escriben de uno, vos decís, ¿qué es lo que ¿Qué van a hace poner? este Claro, muchacho? ¿qué hace este? Uno dice, consultor psicológico, Sí. counselor, Sí, técnico orientador en desarrollo personal, Sí. coach, profesor Sí. de teatro. Esa es la matriz mía de hace muchísimos años, el profe de teatro, así arranqué. Sí, y promotor de la educación emocional. Trabajamos sobre educación emocional en las instituciones educativas como sustento para trabajar las habilidades emocionales de los chicos, sobre todo hoy que es el Día Mundial de la Salud Mental. Justamente por eso te llamamos. Bueno, bingo, muchachos. Y bueno, nosotros entendemos desde la neurociencia, desde la ciencia educativa, de que la promoción de hábitos saludables desde niños hasta, por supuesto, durante toda la vida, pero fundamentalmente en este espacio donde el cerebro del chico está en crecimiento constante, la promoción de esos hábitos saludables va a alejarlos de las situaciones problemáticas, Claro. el consumo problemático, el intento de suicidio, las relaciones disfuncionales, como por ejemplo las dependencias afectivas. Todo eso tiene su matriz, repito, en creencias, sentimientos y emociones, en conexiones cerebrales que se van produciendo desde que el chico, el crecimiento del chico, y por eso hay que trabajarlo, entendemos claramente, desde instituciones educativas, ¿no? Claro. Cristian, Sí. dijiste al principio neurociencia. Sí. ¿Podés definir básicamente qué es la neurociencia? La neurociencia es la ciencia del cerebro, es el estudio del cerebro. Hace más o menos 35, 40 años, gracias a la aparatología nueva, resonancia magnética nuclear, etcétera, se pudo estudiar el cerebro de una persona viva. Durante muchos años se estudiaba conductas, una vez que era cadáver, ¿no es cierto? Pero Sí. gracias a esta nueva tecnología se pudo estudiar patrones de conducta a través de la resonancia magnética nuclear. O sea, se le proponía a determinadas personas actividades y ver cómo respondía ante eso. Se trabajaba, repito, hace más de 3 décadas, sobre un cerebro vivo. A partir de ahí, esto dio un vuelco importante porque podemos trabajar las conductas y predecirlas. Digamos, no, yo no soy neurocientífico, aunque sí trabajo la divulgación neurocientífica porque es una de las bases de la educación emocional, ¿no? Lo importante es conocerse uno desde la biología cerebral, para saber si hay patologías que hay que trabajar o si tiene que ver con conductas. Las emociones, las creencias, las emociones y sentimientos generan patrones conductuales del cerebro, conexiones cerebrales que hacen que a nosotros repitamos acciones determinadas durante mucho tiempo, hasta que cuando nos damos cuenta, me pregunto, ¿por qué a veces yo siempre me equivoco a la hora de elegir pareja? ¿Viste? O siempre me tocan el mismo zapato. Bueno, tiene que ver con patrones conductuales relacionados a las vinculaciones afectivas que uno tiene que hacer consciente para no poder no repetir siempre el mismo error. Claro, claro. Ay, Cristian, decías que es increíble, ¿no? Aquellas cosas que lo marcan a uno de chico, Sí. o aquellas cosas, digamos, que no fueron tratadas bien cuando uno era chico, ¿cómo lo terminan condicionando? Muchísimo. O determinando en Sí, el yo quehacer digo, el desarrollo. Nosotros utilizamos la palabra condicionar, está bien, porque no es que uno, ante determinados ambientes que no son favorables, va a terminar indefectiblemente siendo este tipo de persona. Si yo tengo un ambiente donde hay una conducta de violencia verbal, física, no significa que yo determine, no estoy determinado a ser la misma persona o repetir patrones. Por supuesto que puede pasar, pero condiciona, no determina. Por lo tanto, si condiciona, yo puedo corregir eso. Lo puedo corregir con un trabajo personal o con un ambiente favorable. Pero es cierto, y por eso el trabajo importante desde chico, de que se modulan conductas desde chico porque el cerebro va gestionando, va haciendo nuevas conexiones cerebrales en virtud del crecimiento. El cerebro límbico o emocional con el cual trabajamos madura más o menos en la adolescencia, 14, 15, 16 años. Por eso los chicos, además de la cuestión hormonal, a veces uno dice, no sabe cómo gestionar sus emociones y a veces se deprime y a veces grita y en el mismo momento. Y sí, no sabe porque no puede, porque aún su cerebro está en evolución, está en crecimiento, está en desarrollo, esa es la palabra correcta. Y creemos, por supuesto, así como condiciona, uno puede corregirlo y por eso trabajamos por esto, porque hay que prevenir
todo lo que tenga que ver con conductas que son disfuncionales, lo que te acerquen al... hoy hablábamos con el tema de salud mental, la tasa de suicidios que hay en los adolescentes de 10 a 19 años, es la segunda causa de muerte. De un suicidio hay 20 intentos que por supuesto no toman a la luz porque es el emergente, y siempre trabajamos con el emergente, ¿viste? Así como está el bullying, el mobbing, que es el acoso laboral, violencia de género, son todos emergentes de situaciones vinculares que no son resueltas de una manera favorable. No significa que todos pensemos lo mismo, que es la clave. No tenemos que pensar, de hecho somos distintos. El tema es cómo convivir en eso que somos distintos. Claro, sí, ¿viste? sí. Bueno, y así se empiezan a tejer relaciones que no son funcionales, ni para uno, ni para el resto de la familia o el grupo de trabajo, ¿no? Vos decías ahora el tema de la cantidad de suicidios que por ahí se dan o que hay un emergente y que de ahí se ramifican en otros más y que no se tienen tan en cuenta. Por ejemplo, hasta hace poquito estuvimos viendo noticias de San Jorge, creo Sí. que es, que hubo una determinada cantidad de... Sí, la tasa creo que generalmente es de 14 en 100.000 y acá de 20 en 100.000, o sea, sí es una de las... De todas maneras, vuelvo al mismo concepto. Son los emergentes. Nosotros nos llama la atención solamente cuando pasan casos así, muy serios, que no tienen solución porque se pierde una vida. Pero hay un montón de cosas que nosotros no estamos viendo. Digo nosotros, la sociedad en general, Sí, pero sí. sí lo puede ver el núcleo familiar primario y las instituciones educativas, las instituciones civiles, Sí. es decir, los clubes de fútbol o los clubes deportivos pueden ver ese emergente antes de que pase. Digo, lo que pasa es que hay que aplicar dos cosas que no tienen que ver con que uno tenga que estudiar mucho psicología para darse cuenta, Claro. hay que volver a la fuente. Son dos. Uno es mirar, recuperar la mirada, digo, desde adulto responsable, ¿no? Como adulto responsable yo tengo que recuperar la mirada en los adolescentes y en los chicos para ver cómo están relacionándose consigo mismo y entre ellos. La mirada que es subjetiva, se trabaja con el otro. Es decir, yo no puedo mentir en mi mirada. Si yo te digo estoy enamorado, vos te das cuenta si estoy enamorado o no Sí. con la mirada, ¿no? Yo te puedo decir yo te amo, pero la mirada, a veces muchas relaciones terminan antes de que uno lo diga por la mirada. Me mira distinto. Y muchas relaciones se comienzan sin hablarse con la mirada. La mirada, repito, no se puede fingir y es subjetiva, trabaja con el otro. Entonces el chico me puede estar diciendo, papá, yo estoy bien, y yo me estoy dando cuenta que está triste, porque Claro. la mirada hay un brillo distinto, porque me responde de otra manera. El lenguaje verbal del chico, que es un 90%, es fundamental. Y eso no se necesita trabajar, salvo que haya patologías. Sí, después hay que tener cierta cintura a los padres de darse cuenta. Bueno, pero- porque hay personas que son menos, Por supuesto. menos observadoras. Lo que pasa es que yo les digo, a veces nosotros le damos solamente importancia que el docente se tiene que dar cuenta. Y ya la educación, el docente es un profesional de la educación, pero todos somos educadores, porque somos adultos significativos en la vida de algún chico. Por ejemplo, el abuelo, que quizás no tiene tercer grado, es un adulto significativo, porque el chico lo ve como referente. Sí. Quizás dice 3 palabras, como decían nuestros abuelos, ¿viste? Sí. 3 palabras, sentate, sin embargo lo toma como referente, porque el abuelo cuando habla, todos se callan. Claro. Entonces fíjense cómo nosotros podemos trabajar con el abuelo a través de la mirada. Si abuelo, fíjate cómo... No necesita que el docente solamente se dé cuenta. El director técnico de cualquier equipo que lo ve, mira, yo lo veo desganado, o lo veo que cuando está en el entrenamiento está violento, es decir, él está furioso a la hora de ir a jugar una pelota, y antes no lo tenía. Fíjense que son actitudes Sí. pequeñas que solamente con la mirada, repito, no con el ver, ¿eh? Sí. El ver es de la vista, la mirada es un poco más constructiva, se construye con la psicología, y después con la escucha activa. Sí. No con el oír. No es que me dijo algo, estoy bien, bueno, y me quedo con el estoy bien. No, escucho a ver si atrás de ese estoy bien me está diciendo, papá, no me rompa la guinda, la verdad que estoy pasándola mal, pero si yo empiezo a hablar, no termino más. Claro. Eso es, fíjense, dos elementos que no necesitas pasar por el colegio de psicólogos, Sí. sino con volver a recuperar el ser. Claro. Que las redes sociales nos empiezan con los Claro. estímulos que hay nos empiezan a alejar, ¿viste? Sí. Porque vos te sentás en la mesa y ¿cómo te fue en la escuela? Y estás viendo el celular. ¿Cómo te fue en la escuela, no? A tu hijo. Y dice, bien, papá, en la casa tuve evaluación, pero me fue bien. No le prestaste atención. Y la Para mí es escucha terrible activa- cuando le preguntás algo, le estás contando algo, alguien mira el no, pero yo te escucho, ¿eh? Claro. ¿Viste? Yo te estoy, digamos, yo te oigo, pero no te estoy escuchando. Esa es la verdad. ¿Sabés esa es la que diferencia. hablabas de la niñez? Hace poco recordaba un episodio, no digo que lo hayan hecho, digamos, como para perjudicar a chicos. Yo recordaba un episodio personal que en una camada del fútbol que yo jugaba cuando era pibe,
la categoría 77 se ve que abundamos, en el 77-78, éramos muchísimos. Entonces arman un equipo A y un equipo B. Sí. El equipo A juega en el club que nosotros jugamos verdaderamente. Y el equipo B nos prestan a un club que no tenía categoría séptima. Bueno. Éramos los perros. Bueno, esa escuchá, definición... y ¿sabés qué? ¿Por qué nos damos cuenta? Bueno, porque uno sabe, uno, digamos, cuando tiene conciencia ya se da cuenta cuáles son los buenos, y en tu equipo no te tocó ninguno de los buenos. Y nosotros todos los partidos era perder 7-0, 8, 9, ¿viste? La única vez que habíamos empatado fue contra el equipo que nosotros en realidad practicábamos, el A. No, habíamos perdido 1-0 solamente, cuando todos los partidos perdíamos 7, 8, 9, 10, infinidad de goles. Cuando veníamos en el colectivo, nosotros como equipo estábamos muy orgullosos porque nuestro equipo, el de nuestros compañeros en realidad, iba puntero y solo nos había hecho un gol, cuando todos nos hacían 10, 12 goles. Y entonces cuando veníamos en el colectivo, todos festejando que nos habían hecho solo un gol, y nosotros le dijimos, ¿viste? Lo cachereamos al otro, ¿viste? Que al final no hicieron un solo gol, no pudieron más. Y uno de los otros salta, que era muy inocente, estamos hablando de chicos que tenían 10 años, 11, dijo, sí, lo que pasa que el profe nos dijo que le hagamos solamente un gol. Y yo después me empecé a acordar de eso y digo, ¿cómo uno hace un sentido? Porque en la psique de un chico, comerse 8 goles todos los fines de semana, no es muy sano. Yo no digo que los profes hayan pensado, vamos a liquidarlo psicológicamente, pero viste que uno está armado de triunfo y de fracaso. Ahora, tener un momento en tu vida que todos los días te agarren para la chacota, todos los fines de semana, es medio delicado. Bueno, lo que planteas es cierto. Por suerte también el deporte se está abriendo a esto de trabajar la parte psicológica del chico, porque ¿cuántos son los deportistas, los chicos que están trabajando? Que en realidad la idea es que vayan a disfrutar a esos espacios. Sí. ¿Cuántos llegan a ser profesionales y viven de eso? No, muy poco. Son 0,00. Entonces, la mayoría de esos chicos tienen que gestionar la tolerancia a la frustración, que a veces no se toma conciencia que en ese espacio, por lo que vos hiciste claramente, es un ejercicio práctico de cómo soportar o tolerar la frustración, que después se replica en tu vida. Porque desde ese lugar también los chicos pueden entrenarse para tener una mentalidad positiva, es decir, todo no se puede, muchachos. De verdad, a mí también me encanta el fútbol, pero yo no tengo ni la 10ª parte de Brite, por darte un nombre. Entonces digo, no puedo ser jugador de fútbol profesional. Entonces también la clave de eso es darme cuenta hasta cuándo es el disfrute y cuándo ya después paso a ser profesional. Pero uno como chico siempre tiene esa fantasía. Perfecto, está bien, pero como le digo, tampoco hay que venderle a los chicos ni la imagen de que todo es posible, pero tampoco, como decís vos, tampoco. Mira, bueno, nos pasaba en la escuela que antes se dividía en A, B y C dependiendo del nivel cognitivo. Terrible. Eso es terrible. ¿Viste? Y por suerte eso cambió, eso se modificó porque realmente nos damos cuenta que el ser humano es un ser holístico, que quizás no es tan bueno en matemática o en lengua o en las ciencias duras, pero es un ser de una inteligencia emocional, así que es una persona que es empática, que ayuda en todos los lugares donde vos, es un gran compañero, y vos cómo lo vas a... Si no se merece la bandera esa persona también, porque tiene una gran inteligencia emocional que otro por ahí puede ser un 10, pero no tiene ningún aspecto solidario con un compañero, no le importa nada. Entonces, por suerte eso está modificándose en la educación. Volviendo a esto de las herramientas para una educación emocional, ¿dónde y cómo aplican estas herramientas? Nosotros somos seres, desde la neurociencia definimos al ser humano como un ser emocional que razona. Nosotros, por una cuestión de filogenética, evolución cerebral, el cerebro emocional tiene muchísimos más años, millones de años por sobre el cerebro racional, producto de la evolución de la especie. Entonces, el cerebro está conectado por ese lado. Es decir, lo primero que te pide es comer y dormir, estar descansado, estar bien alimentado, reproducirse, tiene que ver con una cuestión de la especie, y después lo que quiere es un ámbito de supervivencia, es decir, lo emocional, ligado a lo cerebral, es que yo tengo que estar en un ambiente confortable, no de confort físico, sino de confort emocional, es decir, que tenga un grupo familiar que aunque no sea de mi sangre, me quiera, me apoye y permite el crecimiento. Bueno, desde ese lugar las herramientas de la inteligencia emocional aplicada son fundamentales. Una persona que no sepa gestionar sus emociones sanamente es una persona más proclive a la enfermedad, porque está íntimamente relacionado, porque el sistema inmunológico baja cuando una persona está permanentemente en situación de estrés. Esto es algo fisiológico. Estoy en situación de estrés permanente, la abuela lo decía, se vive haciendo mala sangre, y es literal.
La mala sangre son esos neurotransmisores, la adrenalina o la noradrenalina permanente, estoy transpirando permanentemente donde voy, la paso mal a donde trabajo. Eso genera que el sistema inmunológico baje su defensa y que vos, cualquier bicho que esté dando vuelta, Sí, lo agarres. Entonces, es matemático, en realidad fisiológico, que una persona tiene que gestionar ese lugar donde decir, bueno, pará, hasta acá me banco esto. Mi salud física y emocional es más importante que bancarme este espacio. Claro. Entonces decir, hasta acá llego. Eso es inteligencia emocional. ¿Cómo decirle que no a alguien? Viste que nos encontramos en espacios laborales donde, bueno, me hace falta laburar, el laburo y yo. No, hay cosas que vos tenés que poner un límite. Sí. ¿Cómo poner un límite de manera asertiva? ¿Cómo decir esto es lo que me corresponde a mí y esto no? Eso también es inteligencia emocional. Y muchas veces son las que nos termina haciendo daño a nosotros internamente, que nos quedamos, llevamos trabajo a casa, ¿viste? Sí. Estamos estresados. ¿Cómo no le respondí esto? ¿Cómo no le dije esto? Bueno, ese trabajo Sí. se aprende, cuanto más se aprende y se aprende con H intermedia, cuando más lo hago es cuando estoy en la escuela, porque te estoy aprendiendo, el cerebro del chico está siempre aprendiendo cosas nuevas. Sí. Ya cuando somos viejos, mi caso, yo tengo que recurrir a un psicólogo o a un counselor para poder trabajarlo y me va a llevar mucho tiempo, porque yo tengo 45 años, ya mi cerebro está un poquito grande. Sí. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar, pero lo mejor es trabajarlo desde chiquito. Claro. Ahora, a uno, esta cultura no le enseñan mucho a resolver ciertas cosas. No. No sé, pienso, no sé, en los budistas, los hindúes. Los orientales son gente que desde muy Miles temprana de edad, años. digamos de manera así, de culturas milenarias, que en la escuela, en todos lados, aprenden a manejar algunas situaciones. Y sobre todo en estos momentos donde uno pasa situaciones por la crisis. Uno vive exaltado porque cuando estás tranquilo con algo tenés problema con otra cosa. Bueno, ¿Viste? sabes que lo que dijiste bien es claro, la cultura oriental, que tiene miles de años, hoy la cultura occidental, que es la más racional o cientificista, fue la que le dio elemento técnico a eso de hace miles de años. Tiene que ver con eso, sí, sin duda. Digamos, nosotros lo que es mindfulness, todo lo que tenga que ver con la inteligencia, la motivación, la autogestión de las emociones, el autoconocimiento, son herramientas que, como dijiste, vienen trabajados de la parte de la cultura oriental y hoy la ciencia le encontró, le dio el fundamento científico. Entonces ahora, ¿viste? Sí. Bueno, la verdad que hay que trabajarlo y por eso estamos bregando para que los chicos tengan actitudes positivas y que tengan su propia motivación y que se alejen de los consumos problemáticos y de todas situaciones que tengan que ver con el suicidio, la autoflagelación, etc. Sí. Sebastián, muchas gracias por venir. Cristian, pero si querés que sea Sebastián... Claro. Él es un gran apodador. Estoy cambiando nombres. Él es un gran Esto me hace apodador. acordar del psicoanálisis. No, no. ¿Querés que trabajemos quién es Sebastián? ¿O lo vemos? Sebastián. Hablaste de un jefe y me acordé de un jefe. Yo tenía un jefe llamado Cristian, el 18 de octubre además de 10 a 13 van a estar en ATE. Claro, vamos a trabajar comunicación afectiva y efectiva para personas afiliadas a ATE, mesa de entradas y despacho, que es un momento, ¿viste? Donde el nexo entre la gente, entre el Estado Sí. y la La gente que va gente. con la queja o con los expedientes. Entonces, bueno, cómo eso que no influya en la salud del trabajador. Así que vamos a trabajar herramientas Bueno, de ese genial. tipo. 18 de octubre entonces Sí. de 10 a 13 horas Libre y en gratuita, San exactamente. Luis 2854 Afiliado, para afiliados, entrada libre y gratuita. Un gran taller. Afinar la puntería, dijo uno. Cristian, muchas gracias. No, gracias a ustedes Gracias. por el Muchas espacio. gracias.